pero no vamos a entrar. Con esas malas noticias no podemos seguir adelante. Entonces era una actitud contra sus líderes, una actitud de queja, pero también de victimización, de desesperanza y de falta de fe. ¿Por qué? Porque inmediatamente, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Veamos que lo que la Biblia nos dice, que nuestra palabra, nuestra boca tiene poder. Ellos aquí ya estaban pidiendo dónde morir, o en Egipto o en el desierto. Se estaban victimizando. Y lo mismo sucede muchas veces, que nosotros tenemos todo para victimizarnos. No, pues es que el Señor a mí no me quiere, el Señor no me escucha, a mí me tiene alejado de Él, a mí no me bendice. Esta es una actitud de queja y es una actitud de victimización delante del Señor. Dice el versículo 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Aquí es una actitud de reclamación contra Dios. Esta actitud se desprende de la desobediencia que ellos tuvieron a Dios, porque para llegar a la tierra prometida cometieron 9 ocasiones en las que desobedecieron al Señor. Esta fue la última vez. Dice, Dios le había dicho a Israel que avanzara, no que retrocediera, que siguiera adelante. Y el Señor es lo que nos dice a nosotros, ahorita también de la mano de lo que dijo la palabra de Viri, cómo el Señor quiere que nosotros vayamos hacia adelante, que no retrocedamos, siempre hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, dar pasos firmes, porque nuestra fe ¿en quién está? En el Señor. Y el Señor es fiel con nosotros, que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Además es una actitud de ofensa a Dios al culparlo de su frustración. ¿Y qué sucedió? Que no asumieron su responsabilidad. Por otro lado, a veces es más fácil regresar al lugar del yugo espiritual que seguir adelante, pero nunca vamos a avanzar si retrocedemos y nos vamos a perder la bendición porque vamos a regresar a la esclavitud. El Señor nos ha sacado ya de la esclavitud, de una esclavitud del pecado, de una esclavitud de la muerte. Pero aquellos querían regresar a la esclavitud. ¿Por qué? Porque es donde se sentían seguros. No querían correr ningún riesgo. Y nosotros estamos corriendo riesgos. Todos los días corremos riesgos en lo que hacemos, cuando tenemos actividades, cuando no estamos en forma pasiva, viendo a que el tiempo pase, a ver qué va a caer del cielo para seguir adelante. No estamos nosotros con una actitud así, nosotros tenemos una actitud de seguir adelante, siempre hacia adelante. Y no volver al lugar del yugo espiritual. Dios le había dicho a Israel que avanzara, no que retrocediera. El versículo 4, decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Aquí estamos viendo cómo han venido cambiando las actitudes de cada uno de ellos. Primero, la actitud de la congregación fue una actitud de decepción al escuchar las malas noticias, de miedo y de tristeza. Después, una actitud contra sus líderes, una actitud de queja, de victimización y también de desesperanza y de falta de fe. Y luego una actitud de reclamación contra Dios. Van viendo cómo va subiendo el nivel de la actitud negativa de toda la congregación, de todo el pueblo. Entonces, llegan al punto donde dicen, oye, pues vamos a designar ya un capitán y volvámonos a Egipto. ¿A qué actitud están refiriéndose ellos aquí? Aquí están ellos hablando de una actitud de venganza. ¿Sabes qué? Ya no nos sirve, ya no nos interesa, no queremos que Él nos siga guiando porque hasta aquí nos ha traído y aquí estamos ahora a punto de morir. No podemos entrar a la tierra prometida porque está llena de gigantes, la tierra se traga a las personas, pero además hay muros altísimos, no vamos a poder escapar, nos van a tener encerrados. Y esta actitud de venganza se conjuga con una actitud de soberbia. ¿Y en qué desemboca una actitud de venganza y de soberbia? ¿En qué desemboca? En violencia. En violencia. ¿Y la violencia en qué desemboca? Si es venganza, en muerte. Cuando uno se quiere vengar, uno quiere que la otra persona muera ya sea por algo que estás diciendo, no solamente una muerte física,
porque acordémonos que nuestra boca tiene poder y con la boca podemos matar a una persona, hablando mal de esta persona, nos conste o no nos conste. Nosotros estamos para hablar cosas de bendición, no cosas de maldición. Y aquí ellos estaban ya hablando de venganza, de soberbia, de violencia. Y vemos aquí cómo la actitud de soberbia, lo que pretendían hacer era quitar a Moisés, decirle hazte a un lado, ya no nos sirves. Pero no era nada más apartarlo de todo el grupo, era apedrearlo, porque esa era la forma como hacían de lado a las personas que ya no querían, era apedrear a Moisés y a Aarón, que buscaban matarlos. Dice entonces Moisés, el versículo 5 dice, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Aquí vemos una actitud de humildad, una actitud de humildad pidiendo el favor de Dios, poniendo sus vidas en la mano del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor los ayudara, poniendo sus vidas en las manos de Dios. No como una actitud de rebajarse, sino de someterse a la voluntad de Dios sin importar lo que estuviera sucediendo. Y es un ejemplo claro de lo que Jesús nos iba a enseñar también. El versículo 6 dice, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. El romper sus vestidos era una actitud de congoja, de tristeza. Romper los vestidos era un modo habitual de demostrar una profunda pena, una pena como si alguien hubiera muerto, desesperanza. Y Josué y Caleb estaban sumamente afligidos ante la negativa del pueblo de entrar a la tierra prometida. El versículo 7 dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, y aquí ya se ponen ellos de pie, Josué y Caleb, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, es tierra buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Aquí ellos se levantan y precisamente cuando la congregación pretendía separar a Moisés para apedrearlo junto con Aarón, Josué y Caleb levantan la voz. A veces la voz de las minorías tiene que ser lo suficientemente fuerte para callar la voz de una mayoría que habla mentira, la voz de una mayoría que a veces habla perversión, que habla en contra de lo que dice la palabra del Señor. Con grandes milagros Dios los había librado de la esclavitud a través del desierto y hasta el mismo límite de la tierra prometida los había llevado. Dios los protegió, los alimentó y cumplió todas y cada una de sus promesas. Y así cuando los alentó para que dieran el último paso de fe y pudieran entrar en la tierra prometida, el pueblo rehusó, el pueblo no quiso. Teniendo después de haber caminado, después de haber llegado hasta los límites de alcanzar a ver la tierra prometida, el pueblo no quiso. ¿Por qué? Por un mal reporte de 10 contra 2. Después de ser testigos de grandes milagros, ¿por qué dejaron de confiar en Dios? ¿Por qué se negaron a entrar? Por dos razones: la desobediencia y la incredulidad. El daño que nosotros hace la desobediencia, como decía al principio también, el Señor a veces nos pide que seamos obedientes en cosas pequeñas, cosas que parecen insignificantes, pero para que el Señor son buenas. Y aunque a nosotros nos parezcan pequeñas, son cosas donde el Señor quiere bendecir a alguien más, no solo a nosotros, sino a alguien más. Y también la incredulidad. Cuando a nosotros nos vienen pensamientos de incredulidad, es el momento de poner un alto, de decir basta, basta. Estos pensamientos tienen que llevarse a ser cautivos a la obediencia de Cristo. No son pensamientos que deben permanecer en nuestra cabeza. Pero dos hombres sabios como Josué y Caleb alentaron al pueblo a actuar de acuerdo con la promesa de Dios y seguir adelante y entrar a la tierra prometida. El pueblo rechazó su consejo e inclusive habló también de matarlos a ellos. Por eso no debemos ser demasiado
demasiado apresurados a veces de rechazar el consejo que no nos agrada. Muchas veces cuando alguien nos empieza a decir algo que no nos agrada, como que automáticamente cerramos la confianza, cerramos la comunicación. Hay que esperar, hay que aprender a escuchar en lo que dice el Señor. Tenemos que aprender a escuchar para poder entender completamente, porque muchas veces a través de una persona puede llegar el mensaje que estamos esperando de parte del Señor. No es bueno escuchar lo que uno quiere escuchar. Y tristemente vemos que las personas que más discuten son las personas que quieren escuchar lo que quieren siempre oír. Son personas que rechazan cuando alguien les empieza a decir algo que no les agrada. El versículo 9 dice: por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. El 10 dice: entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés en el versículo 11: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? En el versículo 9 nos dice que ellos deben volver a confiar en la fidelidad de Dios. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, les dice Caleb, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no tengan miedo. Josué sabía cuán absolutamente importante era obedecer a Dios sin demora y reclamar la promesa que Él les había hecho. Pero cuanto más continuara la gente esperando y escuchando informes negativos, más pretextos iban a tener, más excusas iban a tener para no hacer lo que Dios quería que hicieran, que dieran el paso de fe y avanzaran a la tierra prometida. Por eso, cuando escuchamos las opiniones de los demás, podemos ser contaminados por el miedo, podemos ser contaminados porque algo estamos escuchando y nos agrada, aunque no sea lo que Dios quiere. Y por eso Jesús dijo: cuidado con lo que escuchan. El Señor nos da también dentro de su palabra que tengamos cuidado con lo que estamos escuchando. Siempre es importante que nosotros obedezcamos de manera inmediata, para que nosotros también, cuando dejamos que el miedo nos lleve a la rebelión espiritual, estamos dando un paso hacia atrás, estamos retrocediendo y estamos caminando hacia la ruina. El Señor adelante nos tiene una bendición, pero si nosotros regresamos a donde estaba nuestro yugo espiritual o donde estaba nuestra comodidad, estamos regresando a la ruina, no hacia la bendición, que el crecimiento que Dios tiene para todos nosotros. Cuando nos sometemos al Señor, su perfecto amor echa fuera el temor y preserva nuestras vidas, no a nuestras ideas, no a nuestros deseos, no a nuestras conveniencias, sino el Señor preserva nuestras vidas al propósito que Él tiene para nosotros cada día. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos 18 y 19, dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando nosotros tenemos miedo de algo, el miedo ya va acompañado de un castigo para nosotros, por no creer, por tener falta de fe, por estar desconfiando, y nuestra fidelidad hacia Dios se está desbaratando. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios fue fiel en que Él nos amó primero, y nosotros lo amamos ya porque Él nos tuvo la iniciativa de mostrarnos su amor. En Hebreos 3, capítulo 16 y 19, dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Nos damos cuenta cómo el Señor también tiene a veces preparada la contra de lo que nosotros estamos haciendo.
El Señor quiere a veces disciplinarnos, pero no disciplinarnos de una manera en que nosotros nos sintamos agobiados, no nos disciplina de una manera violenta, no nos disciplina de una manera agresiva. El Señor nos disciplina con amor, porque la enseñanza del Señor tiene que llevarnos a comprender lo que es la disciplina. Y vemos que existe una clara conexión entre la incredulidad y la desobediencia. El pueblo de Israel, teniendo todo en los límites para dar un paso de fe y entrar a la tierra prometida, decidieron echar marcha atrás. Cuando rehusamos someternos al llamado de Dios, siempre es porque no creemos sus promesas de bendición o sus advertencias en contra de la rebelión. No queremos nosotros a veces entender lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos da todo, pero a veces lo que vemos, sentimos o escuchamos limita la bendición que Dios tiene para nosotros. No somos perseverantes en seguir la meta que el Señor nos ha trazado. Y no debemos permitir que los comentarios de otras personas nos contaminen y nosotros perdamos los beneficios que Dios ya tiene para nosotros. Entonces, como vemos, en este pasaje muestra el punto de inflexión, que es lo que yo les decía, la desviación, la curva en donde llega un punto donde se desvía el rumbo que tenía esa curva, se cambia el sentido de la curvatura para hacer las cosas de manera diferente. Y vemos que esto sucedió en el pueblo de Israel. Dios los llevó a los límites de la tierra prometida, los puso en los límites, les anticipó que primero fueran a ver de qué iban a disfrutar, qué había en la tierra prometida. Estos hombres, los que fueron a explorar, caminaron 400 kilómetros de donde estaban, del desierto de Cádiz a la tierra prometida, 400 kilómetros de ida y 400 kilómetros de regreso. Y estuvieron 40 días, donde trajeron la evidencia de lo que se daba en esa tierra, tierra que fluía leche y miel. O sea, cosas que verdaderamente eran espectaculares. Estuvieron a un paso de entrar en la tierra prometida. Sin embargo, su negativa a obedecer a Dios, a pesar de ser testigos de hechos milagrosos, ¿cuántos hechos milagrosos no habían visto de parte del Señor? Pero la negativa a decir no creemos todavía. Llevaban 9 eventos en donde desobedecieron a Dios. Este fue el 10º. Fue el 10º donde dijeron no creemos en el Señor. Él nos dice que caminemos, pero hay gigantes, hay unas murallas muy altas. ¿Cuántas veces nosotros estamos a punto de lograr algo importante para nuestra vida? Algo que el Señor nos ha llamado a hacer, algo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y por ese temor de los gigantes, esos gigantes pueden representar un problema, puede representar alguna situación en nuestra propia vida, puede resultar un pecado, puede ser algo que nos saque de nuestra comodidad y nosotros no queremos caminar, no queremos avanzar. Ellos estaban a un paso de poder entrar. Sin embargo, después de haber visto los milagros, de haber escuchado la palabra del Señor por boca de Moisés, hizo que el juicio en contra de ellos fuera más severo. Y ahí fue cuando empezaron a vagar 40 años en el desierto. 40 años, a punto de entrar, a punto de cumplir, a punto de hacerlo. Yo me acuerdo cuando terminé la universidad, me costó trabajo titularme, porque ya no vivía yo en donde había estudiado la universidad. Sin embargo, tenía siempre la presión de que tenía que terminar y tenía que terminar. Igual tenía 2 compañeros que de la misma manera no estábamos, uno de ellos viajaba constantemente fuera del país, pero los 3 nos pusimos de acuerdo para podernos titular, terminar la carrera. Y algunos no terminaron, o sea, terminaron de estudiar, pero les faltó el último paso, el paso de fe para poder concluir su preparación.
¿Cuántas veces nosotros estamos a punto de terminar algo? Y del ejemplo mayor lo tenemos del Señor. Dice que el Señor, la obra que Él inicia, Él la termina. Y nosotros, ¿cuántas veces tenemos una obra y la dejamos a la mitad? ¿Cuántas veces no podemos concluir algo en donde el Señor nos tiene preparado todo? Por eso yo tomo como ejemplo, y para mí es un buen testimonio, el trabajo que hacen los abogados. ¿Por qué? Porque todo lo que llevan siempre debe tener una conclusión, debe tener una terminación. No es algo en donde uno diga, ¿sabes qué? Hasta aquí. El abogado puede decir hasta aquí, pero a lo mejor la obra no terminó y el trabajo quedó inconcluso, afectando a otras personas. Entonces vemos cómo el trabajo, y lo mismo sucede con los médicos, lo mismo sucede con los ingenieros, con los arquitectos, ahora con todo mundo que está involucrado en la inteligencia artificial. Los trabajos no se pueden quedar a la mitad. Este fue el punto de inflexión, porque el juicio de Dios se fue en contra del pueblo de Israel. Dios ya tenía todo. Dios fue demasiado misericordioso, pero el castigo fue severo. Empezaron un vagar de 40 años. ¿Cuántas veces nosotros ahora que conocemos al Señor sabemos que a veces para nosotros también el haber tomado a lo mejor otra ruta nos hubiera evitado muchos problemas? Y sin embargo, el Señor fue misericordioso porque nos tiene aquí, nos tiene de pie, nos tiene por su gracia y su misericordia. Pero el Señor lo que quiere es animarnos a que seamos fieles a Él. Nuestra fidelidad del Señor no se limita nada más a sentir el amor de Dios. Qué bueno que podemos sentir el amor de Dios, porque además, déjenme decirles, no todos sienten el amor de Dios. Hay personas que aún creyendo, aún siendo cristianas, habiendo nacido de nuevo, no han sentido el amor de Dios. Nosotros que hemos dado testimonio del gran amor de Dios, tenemos que ser fieles para seguir adelante. Moisés clamó a Dios pidiéndole que perdonara a su pueblo. Su oración revela muchas características de Dios. Por ejemplo, que Dios es inmensamente paciente. Y todos tenemos testimonio de que Dios es inmensamente paciente. El amor de Dios es algo con lo que siempre podemos contar. Aunque no queramos, Dios siempre está dispuesto para mostrarnos su amor. Dios nos perdona una y otra y otra y otra vez. Dios no nos pone un límite de las veces que nos equivocamos. Él está abierto siempre para que nosotros recibamos ese perdón divino. Y Dios es misericordioso porque escucha y contesta nuestras oraciones. Dios no ha cambiado desde los días de Moisés y ni va a cambiar. Y al igual que Moisés, nosotros podemos confiar en nuestro Padre Celestial, en su amor, en su paciencia, en su perdón y su misericordia. El pueblo de Israel tenía una visión muy clara de Dios que cualquier otro pueblo no podía tener, porque Él era el pueblo elegido. Ellos sabían que era el pueblo elegido y por lo mismo tenían la visión de lo que Dios tenía para ellos. Tenían la promesa de llegar a la tierra prometida. Y tenían tanto sus leyes como su presencia física. Vemos cómo Dios varias veces se presentó en el tabernáculo de oración. Varias veces se presentó, por ejemplo, en el monte Sinaí, donde se veía la presencia y la gloria de Dios. O sea, tuvo manifestaciones físicas. Pero la negativa a seguir a Dios después de haber presenciado sus milagros y haber escuchado su palabra, hizo que el juicio de Dios fuera más severo. Se suponía que ellos estaban preparados. Dios eligió al pueblo de Israel para que fuera un pueblo de testimonio a todas las naciones. A través del pueblo de Israel, el Señor quería que todas las naciones se acercaran a Él. Que a través del pueblo de Israel, como le dijo a Abraham, a través de ti serán benditas todas las naciones. Los que te bendigan van a ser benditos, los que te maldigan van a ser malditos. Pero el pueblo de Israel nunca pudo ser fiel en representar precisamente esa actitud. Y una oportunidad mayor acarrea una responsabilidad mayor. Jesús dijo: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le va a demandar. Y al que mucho se le haya confiado, más se le va a pedir.
Entonces, esas palabras de Jesús resuenan en nuestra mente, resuenan en nuestros oídos y en nuestro corazón. Dios nos ha dado tanto, pero tanto, tanto, que mucho nos va a demandar a nosotros. Y también mucho nos ha confiado, que mucho nos va a pedir. Cuanto mayor sea nuestra responsabilidad de obedecer y servir a Dios, por tener toda la Biblia, por conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, más se va a demandar de nuestra propia vida. Y esta no es una amenaza, no es tampoco una advertencia. El Señor lo que quiere es que estemos conscientes de lo que a nosotros nos falta, precisamente para estar conectados con el Señor todos los días. A Caleb lo que le ayudó era a Caleb y a Josué, era la comunión que tenían con el Señor todos los días. Tenían una relación personal con el Señor. Y Dios no estaba exagerando cuando dijo que los israelitas habían dejado de confiar en Él y no lo obedecieron. ¿Cuáles fueron esos eventos en donde los israelitas mostraron su falta de fe con el Señor? Primero, al cruzar el Mar Rojo. Falta de fe al cruzar el Mar Rojo. Al quejarse por el agua amarga de Mara. Al quejarse en el desierto de Sin. Al recolectar más de la cuota diaria de maná. Al recolectar maná en el día de reposo. Dios ya les había dicho que nada más era un día y el día de reposo no debían de tener, no debían de recolectarlo, tenían que recolectar el día anterior. Era la única ocasión en que podían recolectar para ese día, alimento para ese día y para el que seguía. Al quejarse por la falta de agua en Refidim, al cometer idolatría con el becerro de oro, al quejarse en Tabera, también por la idolatría, al seguirse quejando por la falta de comida y al no confiar en Dios y entrar en la tierra prometida. El juicio de Dios llegó en la forma que más temía el pueblo. ¿Qué decía el pueblo? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Y qué pasó con esa generación? Todo ese pueblo que salió a los mayores de 20 años, ¿qué pasó con ellos? Murieron en el desierto. El pueblo tenía miedo de morir en el desierto, así que Dios los castigó al hacerlo vagar en el desierto hasta que murieran. Cuando no confiamos en Dios, nosotros acarreamos problemas. ¿Por qué? Porque a veces confiamos mal o no confiamos y resulta que estamos peor cuando tratamos de resolver las cosas por nuestras propias fuerzas. Por eso es más edificante y más seguro confiar en el Señor para resolver nuestros problemas que resolvernos por nosotros mismos. Está Dios precisamente para ayudarnos. Cuando nos escapamos de Dios, invariablemente nos metemos en problemas. Recordemos lo que pasó con el profeta Jonás. Dios lo mandó a un lugar y él quiso huir del Señor. Y dice la Biblia, dice, ¿a dónde me huiré de tu presencia? A donde vaya está el Señor. El Dios nuestro es un Dios omnipresente, está en todo lugar. No podemos huir de Él. Y para este tiempo Dios ya había tolerado mucho. 10 veces el pueblo se había negado a confiar en Él y a obedecer. La nación entera, excepto Moisés, Aarón, Caleb y Josué, mostró desprecio y desconfianza en Dios. Pero el castigo de Dios tampoco fue permanente. Solo fueron 40 años. 40 años en donde una nueva generación iba a tener la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Cuando los israelitas se percataron de su grave error, ellos quisieron recomponer el camino, quisieron regresar a Dios, pero Dios conocía sus corazones y Dios no confundió la aceptación del pueblo de Israel con el verdadero arrepentimiento. Ellos se dieron cuenta del peligro que corrían y quisieron regresar a Dios, pero Dios dijo, ya fueron 10 veces, una vez más ya no es posible. Mi promesa era que entraran a la tierra prometida, la tierra que yo les prometí desde sus padres, desde los padres de sus padres, yo les prometí esa tierra. La promesa se iba a cumplir, que el pueblo estuviera precisamente en Canaán. Sin embargo, ellos rehusaron hacerlo. De seguro
pronto volverían a su propio camino, o como decimos coloquialmente, iban a volver a las andadas. Debemos no solo hacer las cosas bien, las debemos hacer en el momento correcto. Algunas veces las buenas acciones o las buenas intenciones llegan demasiado tarde, y Dios lo que quiere es que nosotros seamos obedientes. De 600,000 hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto, solamente dos, dos, ni siquiera el 1%, dos fueron los que sobrevivieron y llegaron a la tierra prometida. ¿Cuál fue la clave de Caleb y de Josué? Primero, su relación profunda con Dios. Segundo, estar atentos y ser obedientes a lo que Dios dice. Pero lo más importante, desde un principio le creyeron a Dios. Y el Señor hoy nos anima a que nosotros le creamos. El Señor nos anima a que nosotros seamos obedientes. Y como decía hace un momento, no importa que lo que el Señor te esté ordenando para ti sea algo insignificante, sea algo que no representa mucho, para ti puede ser, pero puede ser una bendición para otras personas. Por eso debemos estar atentos. La clase de obediencia que Dios desea es una obediencia completa e instantánea. Y nosotros debemos corresponder a la fidelidad de Dios, porque es un compromiso de nuestra parte para demostrar que verdaderamente le amamos, pero también que le queremos obedecer y que le creemos. Así es que yo los animo a que este pasaje que nos habla de las actitudes, este pasaje que nos habla también de algunos conceptos prácticos para nosotros, como el no permitir que nuestros oídos se llenen de palabras malas, de palabras negativas, de palabras de enfermizas, de palabras de miseria, las cortemos de inmediato. Y también que no cortemos ni permitamos que alguien que nos va a dar un consejo, si no es lo que nosotros queremos oír, permitamos oírlo, que escuchemos, porque esto también puede traer el mensaje de Dios que estamos esperando. Es malo siempre escuchar lo que uno quiere oír. Y no sé si se han dado cuenta, pero hay personas que hacen algo y después te llaman para decirte, ¿cómo ves esto? Y están esperando que tú les digas, me parece bien. Es la confirmación de que lo que hicieron estuvo bien. Pero cuando te están hablando constantemente para pedirte tu confirmación, cuando tú les dices que no, ¿qué es lo que sucede? Que se enojan, se molestan, porque ya saben que hicieron algo que no debieron haber hecho y se meten en problemas. Entonces, yo los animo a que como Josué y Caleb fueron fieles con el Señor y ellos pudieron disfrutar de la fidelidad de Dios porque creyeron en Él, así nosotros en esta mañana nos vayamos con esa seguridad y esa garantía de que Dios es fiel, no cambia, pero que también nosotros tenemos que ser fieles a Dios, fieles en todas las áreas de nuestra vida, ser obedientes, confiar en Él, amarlo, creerle, seguirlo y tener esa seguridad de que Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, gracias porque todos tenemos un propósito en esta vida, todos necesitamos saber más de ti. Todos necesitamos conocer tus promesas, conocer también cuánto nos amas, sentir ese amor. Padre, no impidas que cada uno de mis hermanos que no ha sentido tu amor todavía, muéstralo, Señor, muéstralo, que siente ese amor para que pueda ser fiel a ti, Padre. Te damos gracias, Señor. Destruye todo aquello, Señor, que quiere apartarnos de ti. Quítanos, Señor, quítanos de la comodidad, quítanos de esa pereza a veces que nos ataca, Señor, que no permite que tengamos esa iniciativa, que no seamos creyentes pasivos, que seamos creyentes activos, que así como Josué y Caleb siempre estuvieron atentos a la iniciativa que tú les ponías, Señor, para trabajar, que así nosotros tengamos una mente abierta, nuestros oídos abiertos a ver qué necesidades hay, donde podamos nosotros trabajar en tu nombre para suplir las necesidades que tú tienes para nuestros hermanos. Te damos muchas gracias, Señor, gracias porque eres bueno y fiel.
Gracias, Padre, porque así como le mostraste tu amor al pueblo de Israel, a pesar de haberlos castigado durante 40 años, al final se cumplió tu promesa. Entraron los que tenían que entrar. Y así nosotros en esta mañana, Señor, estamos levantando nuestra voz, clamando a ti, Padre, porque estamos en la tierra prometida. Estamos clamando porque lleguen a esta congregación los que tienen que llegar, que lleguen aquellos, Señor, a los que tú has llamado para que sean salvos. Y te damos gracias porque tenemos esa expectativa y estamos orando, Señor, para que lleguen las personas que tienen que llegar, a las que tú estás tocando en sus corazones para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, que estén preparados para llegar aquí, Señor. Te damos muchas gracias. Gracias, Padre, por tu fidelidad y tu amor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, por la obra maravillosa que tú estás haciendo en la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos. Te damos gracias porque somos hijos tuyos, nacidos de nuevo, practicantes activos, Señor, con iniciativa, con diligencia, con responsabilidad, pero también con un gran amor y compromiso por hacer tu obra. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Te pedimos que los bendigas a cada uno, a cada familia aquí representada y a cada familia que escucha este mensaje. Gracias, Padre, gracias porque no buscamos, lo menos que queremos es rebelarnos contra tu voluntad. No queremos pasar por esos 40 años, Señor, vagando en un desierto. Tú nos has traído a una tierra prometida. Hoy sabemos lo que es vivir en tu reino, Señor, aquí y ahora. Que sigamos disfrutando de tu favor, que sigamos disfrutando de tu presencia, que tu amor inunde, Señor, todas las áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, y que podamos ser fieles, Señor, fieles en lo que tú nos ordenas. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alex.